y preventa para CDBI Latinoamérica. Les damos las gracias por asistir a este webinar. Y pues precisamente el día de hoy vamos a estar tocando un tema que es bastante importante dentro de estos últimos días, ya que, como ustedes sabrán, pues venimos enfrentando un tema muy delicado en cuanto a salud a nivel mundial. Entonces, pues vamos a comenzar con este webinar de control de acceso. Es una presentación digital que vamos a tener, puesto que se van a mostrar como tal la funcionalidad de lo que son los productos. Y para los que no nos conocen, vamos a dar una pequeña introducción en lo que es la marca. Nosotros somos CDBI, ¿sí? CDBI es un fabricante de control de acceso de origen franco-canadiense, que lleva ya en el mercado 35 años. Nosotros ya en todos estos años de experiencia que se ha dedicado al control de acceso, pues ya tenemos como tal pues un mercado solidificado, en el cual pues contamos con 12 oficinas a nivel global, dentro de la cual la oficina que se encuentra en CDBI Américas es la que precisamente revisa todo el tema del continente americano, pero específicamente hay una oficina en Miami que se encarga única y exclusivamente de ver lo que es todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Si bien actualmente manejamos como modelo de negocio una red de distribuidores, estos se encuentran segmentados en distintos países, en regiones locales, que es lo que nos da a nosotros un mayor alcance, y genera como tal pues un valor agregado a la cadena de servicios para los integradores y usuarios finales. En la parte de garantía vamos a tener nosotros hasta 5 años de garantía en la mayoría de equipos, llámesele controladores, controladores de la línea Centauro, de la línea Atrium, ¿sí? De nuestras líneas de control de acceso, salvo algunos dispositivos que tengan alguna variación en cuanto a garantía, pero eso ya se ve puntualmente, ¿sí? Y bien, pasado este tema, vamos a revisar lo que es el tema principal, que es el control de aforos, ¿sí? El control de aforos, pues es bastante importante hoy en día, y esto debido a la situación actual. ¿Cuál es el escenario por el que estamos pasando nosotros? Pues actualmente estamos viviendo una situación de emergencia, ¿sí? Porque tenemos un virus en el cual pues ha crecido de manera exponencial y ha afectado a todos los sectores de producción, escolares, recreativos, ¿sí? A nivel global. Entonces, pues como medida preventiva, en un inicio se, se tomó lo que fue el aislamiento, ¿sí? Este aislamiento pretendía evitar la propagación del virus de forma rápida, pero pues aún así no se logró controlar completamente. Y no podemos mantenernos en aislamiento prácticamente tantos meses como es lo que ha durado ya esta pandemia. Entonces, debido a estas situaciones, pues los gobiernos locales, los gobiernos regionales han decidido ir aperturando sectores del mercado que permitan lo que es la generación de dinero, la recirculación de efectivo para volver a activar lo que son las economías, puesto que el estar encerrado precisamente para y va decrementando el flujo económico dentro de un país, de un área, de una región como tal. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, se necesita cumplir con ciertas medidas. Estas medidas de sanidad, que son las más conocidas, es pues precisamente el tener una sana distancia con otras personas entre 1.5 metros a 2 metros de distancia, el uso de gel antibacterial precisamente, la desinfección de la suela de los zapatos, la desinfección de los objetos que se van a utilizar. Y nosotros, como fabricantes de seguridad electrónica,
Vamos a trabajar muy de la mano con todo lo que son los sistemas de acceso, porque son los que más se utilizan o los que más están en contacto con los usuarios ya en el día a día, llámeselo en un corporativo, en alguna zona industrial, en zonas comerciales, es donde más se tiene contacto. Por lo tanto, se ha empezado a migrar a ese tipo de soluciones sin contacto, que son las más acertadas para tratar con este tipo de situación, ¿sí? Eh, Dentro de las medidas de seguridad también, para que se puedan reabrir los lugares o entrar en operación ciertas situaciones, nos están pidiendo el uso de cubrebocas o mascarilla de seguridad, así como el escaneo de temperatura y una cantidad máxima de aforo, es decir, eh, cierta cantidad de personas que puedan entrar a un lugar y que al llegar a su máximo ya no se permita la entrada de más personas, que eso es lo que vamos a estar manejando. Bien, nosotros como sistemas de control de acceso en específico, CDBI, vamos a sugerir que se generen entradas controladas. ¿Qué son estas entradas controladas? Bien, pues nosotros definimos estos como accesos principales en los cuales se puede tomar algún filtro de sanidad o hacer valer las medidas de prevención que se están comentando anteriormente, que porten precisamente lo que es el cubrebocas, que tengan una temperatura por debajo de los 37.5 grados, eh, que tengan acceso al lugar, es todo lo que nosotros vamos a estar controlando desde estas periferias o entradas controladas. ¿Dónde se puede aplicar esto? Esto se puede aplicar precisamente tanto en torniquetes como en puertas corredizas, como en entradas principales o en entradas vehiculares. Cualquier tipo de acceso que se tenga a algún lugar, llámese corporativo, llámese zona industrial de trabajo, llámese una escuela, ¿sí? O cualquier área en la que nosotros queramos aplicar estas medidas, deben de tener accesos principales. Y estos accesos principales son los que nos van a dar la pauta a nosotros para generar las entradas controladas, ¿sí? Ahora, a partir de este punto, donde nosotros ya tenemos lo que son las entradas controladas, podemos aprovechar, ¿sí? Estos accesos para ligarlos a nuestro sistema de control de aforo y configurar una capacidad máxima de usuarios por área. Es decir, al restaurante solamente pueden entrar 10 personas, no más. No importa que tenga lugares desocupados, no importa que hayan pasado dos de mis familiares y yo me quedé afuera, ¿sí? Vamos a ser algo estrictos en esta parte. ¿Por qué? Porque son medidas que nos están pidiendo la parte de los gobiernos o de las legislaciones locales para poder operar, ¿sí? Nos están pidiendo un máximo de aforo. Necesitamos tener indicadores también, que esto se puede hacer ya sea por alertas auditivas, por alertas visuales, como puede ser un semáforo, un estrobo, una sirena, ¿sí? Que nos indiquen cuándo el aforo ha llegado a su máximo límite. Y posterior a esto, deshabilitar los accesos. Esto es muy importante porque si yo ya alcancé el máximo permitido, ya no debo de dejar entrar a nadie más, ¿sí? Entonces es importante el deshabilitar los accesos. Y cosa muy importante que se da del lado de CDBI es que entendemos que no todas las reglas aplican igual a todas las entidades, es decir, dentro de un corporativo, dentro de una zona industrial o de alguna zona de trabajo, yo no tengo problema en generar un aforo. ¿Por qué? Porque yo ya conozco a mis empleados, yo ya sé quiénes son, todos tienen un medio de acceso, llámesele biometría, llámesele tarjeta, un PIN para un teclado, ¿sí? Una tarjeta UHF, un control remoto, cualquier medio de acceso, yo los tengo identificados y puedo hacer el conteo de ellos para restringir los accesos. Pero en el caso comercial, llamando una tienda, un restaurante, una librería, no sabemos exactamente qué personas van a llegar.
No es que los restaurantes tengan pues ya su lista de asistentes que van a ir hoy, con una tarjeta específica que las haga referencia a ellos, para que pasen dentro de su sistema de control de acceso. Eso no se da. Entonces, una función muy importante que vamos a tener en el control de aforos de CDBI es que al utilizar el biométrico de reconocimiento facial FTC1000, podemos dar acceso a usuarios no registrados en la base de datos, siempre y cuando cumplan con las normas de sanidad. ¿Cuáles son las que podemos, las normas de sanidad que podemos revisar con este dispositivo? Pues muy fácil, que cumplan con lo que es la temperatura por debajo de los 37,5 grados centígrados, y dos, que porten la mascarilla de seguridad, ¿sí? Este filtro se puede hacer al momento de sanitizar los zapatos, de utilizar el gel antibacterial. En ese momento que las personas están detenidas, pueden tomarse un segundo para voltear hacia el escáner y que les indique si es o no factible que entren al lugar, ¿vale? Entonces, esta es una ventaja que se puede tener para los lugares que no tienen como tal una base de datos para el registro de sus usuarios. Ahora, ¿qué otros dispositivos van a ser compatibles? Si bien el control de aforos nos lo va a generar nuestro controlador A22, que es el controlador Atrium, puede ser compatible con cualquier dispositivo. Lectores RFID, lectores UHF, lectores de biometría, teclados, biometría de reconocimiento facial, ¿sí? De diferentes tipos. Ahora, aquí va a haber un pequeño detalle. Yo comenté biometría y teclados numéricos. Sí son compatibles, pero no son tan recomendables puesto que estos equipos son de contacto. Forzosamente tengo yo que tocar el dispositivo para ingresar mi clave o colocar mi huella. Entonces, al hacer esto, estoy aumentando el riesgo de contagio. Entonces, no es tan recomendable. Se puede utilizar con las medidas adecuadas, es decir, el uso de gel antibacterial antes y después de utilizar el dispositivo, la constante desinfección de los equipos para que no haya algún riesgo de contagio, pero pues esto también implica un gasto mayor en cuanto a infraestructura del personal, que esté repartiendo gel, que esté desinfectando todos los dispositivos. Eso sin mencionar que el tener una persona o varias personas dedicadas a esta labor me restaría capacidad de aforo dentro del inmueble. Es decir, si yo solamente puedo tener 10 personas dentro del inmueble y ya tengo 2 personas que se encargan de hacer la desinfección, en total yo solamente puedo tener 8 nuevas. Entonces, eso también puede ahí afectar un poco, además del gasto precisamente del mantenimiento a lo que es estar desinfectando los dispositivos constantemente. Como ya les comentaba, podemos utilizarlo de dos tipos, bueno, de más de dos tipos. Puede ser lectores RFID, puede ser lectores biométricos de reconocimiento facial, como es nuestro escáner FTC1000, que es el que les comentaba, que se encarga de hacer, una, el reconocimiento facial, dos, de hacer el escáner de temperatura, y tres, de revisar que utilicemos la mascarilla de seguridad al momento de entrar al inmueble, ¿sí? Entonces, esta solución que están viendo ustedes en pantalla es una de las más completas, porque además de generar el control de aforo, también me está obligando a generar una entrada controlada para filtros de sanidad, ¿sí? De igual manera, no nos podemos limitar únicamente a los accesos peatonales, sino también pueden ser vehiculares, y estos pueden ser dados mediante tarjetas RFID o tarjetas UHF. Aquí es muy importante recalcar que tal vez se piense que puede haber un poco de situaciones erróneas por el tema de que las antenas UHF leen más de una vez el tag. En nuestro caso, tenemos una tecnología que filtra estas lecturas para enviar un único dato a lo que es el controlador y no tener de manera repetida la tarjeta durante un acceso, que eso es algo que nos apoya a nosotros y nos da la capacidad de utilizar antenas UHF y tags
para esta función. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones concretas de todo este sistema o de todo esto que nosotros estamos viendo? Bien, pues todo esto se puede aplicar tanto en corporativos como en industrias, ¿sí? En tiendas departamentales, en centros comerciales, restaurantes, instituciones bancarias, escuelas y cualquier otro medio de producción que necesite reaperturar sus actividades y que como requisito tenga que cumplir con estas medidas. Aún así, es muy bueno saber que pues este tipo de medidas van a apoyar no solamente a reabrir lo que son todas estas industrias o áreas o sectores productivos, sino que también esto va a apoyar a disminuir los contagios de forma considerable dentro de una instalación. Es decir, Brian Tello se presentó el día de hoy al corporativo, no traía cubrebocas y tenía una fiebre elevada, una temperatura por arriba de los 37.5. De forma normal, tal vez solamente me hubieran dicho, pues ponte el cubrebocas y pasas y ya no hay problema. Pero si no se me escanea la temperatura, no saben que tal vez puedo ser portador o estar enfermo. Entonces, al tener este tipo de dispositivos que nos apoyen a checar todo en uno, podemos determinar si es apto o no una persona para ingresar al inmueble. Ahora, ¿cómo va a funcionar todo esto? ¿Sí? Que es parte muy importante. Como tal, vamos a funcionar a partir de las áreas. Es decir, yo tengo un área, dos áreas dentro de toda mi oficina. ¿Sí? En mi oficina va a existir un área común, que tal vez son los pasillos, un comedor, una oficina de ventas, sala de juntas, de sistemas, etc. Y yo voy a tener accesos en las áreas. Entonces, como tal, nuestro equipo se va a basar totalmente en lo que es los accesos, es decir, las puertas, ¿vale? Pero no como tal las puertas en sí, sino el sentido de las puertas. Es decir, yo, Brian Tello, tengo acceso a la oficina de ventas. No me importa si entro de este lado o si entro de este lado, tengo acceso. ¿Por qué? Porque Brian Tello tiene acceso a la oficina de ventas. Si aquí existiera otra puerta y entrara, también tendré acceso. Entonces, el manejarlo por áreas a mí me conviene. ¿Por qué? Porque puedo generar el conteo de personas o saber cuántas personas hay dentro de la oficina de ventas, haciendo un mapeo, un rastreo de las áreas a las que tengo acceso. Es decir, Brian entró, ya hay una persona. ¿Sabes de qué? Mayra entró, hay otra persona. Giovanni entró, ya hay otra persona. Ya hay 3 personas en la oficina de ventas y yo sé que están ahí porque tuvieron un acceso concedido hacia la oficina de ventas, no la puerta, porque la puerta puede tener 2 sentidos, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Entonces, eso es muy importante como condición a considerar al momento de hacer lo que es el control de aforos. Cuando yo salga, ¿sí? Es decir, cuando yo entre al área común, pase de oficina de ventas a estar en el área común, voy a disminuir el contador precisamente de la oficina de ventas o del comedor, ¿sí? Entonces, así es como vamos a manejar este tipo de control de aforos. ¿Qué necesitamos? Pues segmentar las áreas, es decir, delimitar qué áreas tengo, si se puede en un plano, como se está observando, este es un plano ilustrativo, pero se podría hacer en un plano real, donde se ilustren las áreas, determinar la cantidad de personas en cada una de ellas, es lo que puedo hacer, y restringir el acceso por cantidad de personas, es decir, en comedor ya hay 5 personas como máximo, se deshabilita el acceso. Y aunque yo tenga el nivel de acceso suficiente para acceder al comedor, no voy a poder entrar hasta que una de estas personas se retire, ¿vale? Entonces eso es algo muy importante que vamos a estar nosotros manejando en lo que es el control de aforo y en la forma de operar del mismo, ¿sí?
Otra función muy importante es que en caso de que se dé un positivo o un posible positivo, una situación de contagio, vamos a poder hacer una trazabilidad de las áreas donde estuvo una persona, un reporte de todos sus accesos para saber con qué personas estuvo y en qué momento estuvo cerca, y así tomar las medidas sanitarias necesarias para dar control a esta situación, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que se puede lograr o lo que se puede llegar a hacer con el control de aforos. Y como les comentaba, no es exclusivamente de un solo lector. Al ser trabajado con nuestro sistema de control de acceso Atrium, tenemos la ventaja de que podemos gestionar estos aforos con cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos a hacer una pequeña demostración en vivo de lo que son el control de aforos, ¿sí? Yo como tal, tengo aquí lo que es mi equipo demo. Tengo un lector de entrada, un lector de salida. También, como el lector de entrada, tengo un termoscáner FTC1000 y como lector de salida, tengo una antena UHF. Esto para demostrar que se puede hacer la gestión de accesos con diferentes dispositivos, ¿sí? Y tengo de este lado lo que es el software, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ponerlo en 0, ¿sí? Y tengo lo que es el software de mi sistema Atrium y vamos a ver algo muy importante. Lo que yo les comentaba, hay que segmentar las áreas. Primero, debo delimitar qué áreas tengo. Siguiendo el ejemplo de la presentación, yo coloqué un área común y un área llamada comedor, ¿sí? Entonces, si yo tengo un área común y un área llamada comedor, lo que voy a hacer es generar el control de aforos del comedor, que es el que estábamos observando de este lado. Ahorita está en 0 de 5, pero también puedo generar un aforo para sala de juntas y puedo generar N cantidad de aforos dependiendo de la cantidad de paneles que yo tenga, áreas que yo tenga a controlar, ¿sí? Posteriormente, ya que tengo mi aforo y ya tengo mis áreas, tengo que configurar las puertas. Las puertas como tal tienen un sentido, que es algo que yo les comentaba, ¿sí? Tienen un lado A y un lado B. Voy a utilizar este. Tengo un lado A y tengo un lado B. Entonces, yo vengo de fueras, vengo del área común, voy a generar un acceso ya sea por un lector, por un botón, por un escáner, por algún sensor, pero voy a cruzar del área común hacia el comedor, ¿vale? Y aquí en el comedor es donde ya me va a contar el aforo. De igual manera, una vez que yo ya estoy dentro del comedor y salgo, tengo también un sentido. Es decir, yo ya estoy en el lado A, estoy dentro del comedor. Voy a generar mi acceso y voy a salir hacia el área común. Entonces, esto es lo que yo necesito configurar, ¿sí? Para generar el control de aforos. Es decir, cada que entre al comedor, sumo 1. Y cada que del comedor salga hacia el área común o a cualquier otra área, voy a decrementar en 1. ¿Por qué? Porque ya salí. Y eso lo vemos aquí. Entonces voy a poner en división la pantalla para que podamos ver tanto la cámara como el software al mismo tiempo y el contador precisamente, que es lo que nos interesa. Tenemos el contador que está en 0 y yo puedo entrar con una tarjeta de proximidad, ¿sí? Entré al comedor, Brian Tello entró al comedor y en automático me incrementó, ¿sí? Ahora, ¿sabes de qué? Esto es un restaurante y necesito entrar con mi rostro y mi temperatura. Y allí está. Me dio el acceso concedido, ¿sí? Con mi rostro, entré al comedor y ya hay 2 personas dentro del comedor, ¿vale?
Llega una tercera persona. Llega una cuarta persona. ¿Sí? Voy 4. Llega una quinta persona. Y llegué al máximo de aforo, ¿sí? Yo ya no puedo ingresar más personas. Y algo que yo les comentaba en las puertas es que se debe deshabilitar el estatus, perdón, el acceso. Y eso es algo que está ocurriendo aquí. El estado del acceso está deshabilitado. Entonces, aunque yo quisiera entrar, no tengo acceso. Me va a hacer ir marcando que no puedo entrar porque ya está lleno el área. Aunque Brian Tello, aunque el rostro, aunque cualquier persona tenga acceso a los niveles suficientes para entrar al comedor, no lo puede hacer porque está deshabilitado el acceso debido a que se llegó al máximo de aforo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues salir. Me retiro, se habilitó el acceso y en la parte del contador se disminuyó, ¿vale? Salgo ahora por medio de lo que es la tarjeta de acá. Y cosa muy importante, ustedes observaron cuánto tiempo tuve la tarjeta en lectura y solamente me descontó 1. Aquí está mi tarjeta que salí con la tarjeta clamshell, una tarjeta de proximidad. Y aquí está el dato cuando salí con el tag, ¿sí? Yo lo mantuve alrededor de unos 4 o 5 segundos en el aire, la tarjeta, dando acceso. ¿Y cuántas lecturas me dio? Me dio aproximadamente unas 15 lecturas, que fueron los pitidos que dio, o las veces que parpadeó también el LED. Y de esas 15 lecturas solamente me arrojó una. Eso es lo que también les quería comentar. Este sistema UHF que nosotros manejamos tiene esa característica de que no envía datos basura al panel. ¿Por qué? Porque muchas veces un sistema tradicional UHF te aventaría los 15 eventos aquí de acceso o los 15 eventos de lectura de un tag, siendo que el panel solamente necesita uno. Entonces, esa es la manera en la que yo voy a generar los aforos. Incremento, decremento. Incremento y decremento, ¿vale? Entonces, cualquiera de las maneras o de formas en las que yo esté generando estos aforos, puede ser un lector tradicional RFID, un lector UHF, un escáner precisamente biométrico como estos, que además de darme lo que es el acceso, me marca lo que es la temperatura, que eso es algo que se está utilizando o que se está pidiendo como requisito precisamente cumplir con cierta temperatura para poder entrar. Este yo lo puedo configurar para que también me pida lo que es la mascarilla de seguridad. Y si yo no traigo cubrebocas o no cumplo con la temperatura, no voy a poder entrar, ¿sí? Entonces, este es el tema de control de aforos que se está utilizando o que se va a utilizar muchísimo. Una, para poder reaperturar los negocios, las actividades. Y dos, como medida de prevención para evitar un número mayor de contagios a los que ya se tienen actualmente, ¿sí? Ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguna duda, comentario que tengan en cuanto al control de aforo?